Mi papá toda la vida, desde que me acuerdo, cuando yo veía que él tocaba guitarra, él usaba esto, un dedillo, ¿sí? Y esto era como una costumbre que uno se lo colocara aquí en el dedito aquí o uno lo comenzaba a jugar con esto. Algunas veces en la calle uno va caminando con esto y uno dice, ay, eso capaz que se ve como bonito. Esto es lo que nos ayuda a tocar la guitarra y específicamente a tocar los bajos. Algunos tocan punteos como tal. Algunos otros ya es que tocan los bajos. Boleros o un vals. Algunos hacen ritmos con este dedillo. Algunos usan este dedillo en vez de usar este dedillo. Y en este video, en esta clase, te voy a enseñar cómo utilizar el dedillo. Quédate y aprende conmigo. Hola, soy Carlos García y si tu deseo es aprender a tocar la guitarra para sorprender a todos en una reunión, para ensayar en silencio, bueno, en silencio en cierta medida, pero sin contarle a muchas personas y de pronto, ¡pash!, sorprender a las personas con tu habilidad tocando la guitarra y que todos se sientan muy bien y que despiertes esas emociones, lo más de chévere bonito que es. Quédate en este video, quédate en este canal. Recuerda suscribirte porque estamos en el viaje del guitarrista. Aprender a tocar guitarra es un viaje completo. Y en este video, que forma parte del curso del programa El viaje del guitarrista, vamos a aprender cómo utilizar el dedillo. Así que lo primero que vamos a hacer es, básicamente, es aprender a colocarnos el dedillo. Este es mi dedo pulgar. Recuerda darle like al video. Y esto es un dedillo. ¿Sí? Un dedillo, así lo conocemos, un dedillo. ¿Cómo lo vas a colocar en tu dedo? Mira, sencillo. Lo colocas aquí y ya. O sea, esto no tiene ciencia, sino simplemente aquí ya tenemos el dedillo. El dedillo. Aquí tenemos nuestro dedillo. Cuando estés tocando, mira, vas a hacer así. Pequeño ejercicio. Haz de esto con el dedillo para que te vayas a acostumbrar. ¿Sí? Practícalo cuando no tengas guitarra. Practícalo cuando no tengas guitarra. Así, ¿listos? Así se coloca el dedillo. Ahora que ya sabes cómo colocar el dedillo sin tanta ciencia, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer unos rasgueos hacia abajo con nuestro dedillo. Así. Mira, primero haces el pulgar, haces la manito arriba. Recuerda darle like a este video. Déjame un comentario. Estos videos y estas clases te están gustando. Así. Vas a hacer un rasgueo así. Tranquilito. Aquí en este caso vas a hacer el movimiento solamente como ejemplo para que te vayas acercando a la guitarra. Puedes también relajar la mano, abrir la mano. Así, tranquilo. Toquemos cada cuerda al aire desde la cesta. Con el dedillo podríamos o apoyar o tocar tirando. O sea, así como un tipo arpegio. Vas a tocar apoyando desde la sexta. Entonces yo apoyo en la quinta. Ahora toquemos la quinta y de apoyo en la cuarta. Mira que es el dedo el que se está moviendo. Mi mano, el puño, sigue ahí. Tranquilo, no estoy haciendo. No, sino ahí. Tranquilitos. Inhalamos, exhalamos y quinta cuerda. Bueno, esta es la sexta. Bueno, vamos a hacerlo de sexta cuerda a primera cuerda. De la sexta a la primera. Vamos a hacerlo tranquilos. Sería nuestro primer ejercicio aquí. Ahora toquemos la quinta y descansamos, apoyamos en la cuarta. Cuarta cuerda y descansamos en la tercera cuerda. Tocamos la tercera, mira que el mismo dedillo nos va diciendo cuál es la cuerda que sigue. Tercera cuerda y luego vamos a la segunda. Y ahora la tercera, bueno, la segunda y descansamos en la primera. Con la primera pues no, apoyamos. Es solamente como precisamente lo que está aquí que sale, lo que entra aquí entre las 2 cuerdas. Volvámoslo a hacer.
despacito, no estoy contando pulsos, tiempos, sino simplemente lo hacemos. O podríamos hacerlo así, como si fuera tirando, pero preferiblemente vamos a hacerlo apoyando. Si toco la sexta, descanso en la quinta. Si toco la quinta, descanso en la cuarta. Si toco la cuarta, esta, descanso en la tercera. Si toco la tercera, descanso en la segunda. Si toco en la segunda, descanso en la primera. Si toco la primera. Y es más, si de pronto no tienes el dedillo, luego lo compras y vamos a tocar con nuestro dedo pulgar. Así. Entonces ya sonido de carne. Sonido de carne. Tenemos, cuando hablamos del ritmo, hablamos de sonido de uña o sonido de carne. ¿Sí? Hagamos sonido de uña con la uña de el dedo índice, mano derecha. Así despacito. Sonido de carne. Con el dedo pulgar apoyemos. Toco la sexta y descanso en la quinta. Ahora toco la quinta, miren que tengo el dedo ahí en la quinta y descanso en la cuarta. Ahora tengo el dedo en la cuarta cuerda y voy a descansar en la tercera cuerda. Puedo tocar la tercera y descanso en la segunda. Toco la segunda y descanso en la primera. Toco la primera y al aire. Otra vez. Esto es importante que lo comencemos a hacer cuando estamos empezando o si nunca has comprado no, si nunca has usado un dedillo, hazlo así primero. Ya estás tocando, entonces ya sabes que esto haría. Mira, si toco aquí la tercera cuerda es quinto traste, si toco la quinta cuerda es tercer traste. Ese tipo, esto. O esto. O esto. Son bajos o bordones que se usan en boleros o en música colombiana o cuando veas una guitarra como esta es acústica, clásica, por lo general usan este tipo de dedillo en este tipo de música, música como música colombiana, boleros, rancheras, sí, por lo general, ese tipo de música, vals ecuatorianos, bolero, sí, también vals y pasillos. Pasillos también tocan con este, mira, si estamos haciendo un vals, un pasillo, el ritmo pasillo va, toco la quinta con un la menor y toco luego estos tres. Este sería nuestro primer acercamiento para comenzar a tocar con el dedillo. Hay que ser paciente, mi querido amigo, mi querida amiga, guitarrista y futuro guitarrista. Esto, al primer momento, es complicado, es complejo. Esto y en esencia es tocar la guitarra, porque tocar guitarra es un viaje completo. Vas a estar desmotivado algunas veces y lo importante es que te mantengas. Soy Carlos García y recuerda que en la descripción de este video y en un comentario fijado vas a encontrar un link de acceso para que
puedas descubrir cuál fue el método que implementamos con mi esposa para que ella tocara su primera canción, primera melodía en menos de 21 días. Como al día 16 ya estaba tocando su primera melodía. Así que yo estoy seguro que tú, aparte de saber cómo utilizar esta mano derecha, tanto tirando, bueno, esto sería apoyando o tirando cuando estamos haciendo esto, o utilizando la plumilla, o haciendo o tocando con el dedo, o tocando con el dedillo, quieres también comenzar a hacer algunos rasgueos, quieres que tu mano se comience a soltar. Y eso, mi querido guitarrista y futuro guitarrista, lo estaremos revisando. ¿Sabes cuándo lo vamos a revisar? Y es importante que lo revisemos porque esto es importante, es fundamental para que nos acerquemos aquí a nuestra guitarra y que más adelante comencemos a aprender a hacer ritmos. Esto lo vamos a revisar